Colombianos, el presidente Gustavo Petro se cansó de todas estas calumnias que anda inventando el general Ricardo Díaz con esto de la portada de Revista Semana y su directora Vicky Ávila, donde acusan y comprometen a la primera dama, también al ministro Iván Velázquez, a la directora de Noticias 1 Cecilia Orozco y hasta el mismo presidente. Pues señores, Gustavo Petro confesó que este señor salió de su Ministerio de Defensa por maltrato al personal y no por otra cosa. Además de esto, el tipo quería ser ministro de la Defensa, pero ya Gustavo Petro tenía en su cabeza a Iván Velázquez. Todo esto por su lucha contra la corrupción. Pues el general Ricardo Díaz se unió a Petro en la campaña presidencial y este lo recompensó con el viceministro de Defensa. Ahora se distanciaron y luego de sus denuncias por presunta corrupción. Pues el presidente Gustavo Petro se declaró decepcionado por el ex viceministro de Defensa general Ricardo Díaz, quien la semana pasada supuestamente denunció ante la prensa actos de corrupción, conspiraciones y ofrecimientos de sobornos para privilegiar contratos en el gobierno. Pues el presidente Petro no se quedó callado y narró cómo conoció a este general Díaz, pero también por qué salió del viceministerio de Defensa. Él dice en un mensaje en la cuenta X: conocí al general Díaz en mi idea de encontrar la gente de las Fuerzas Armadas que me ayudara a construir una fuerza pública respetuosa de los derechos de la gente y sin corrupción. He encontrado muchos oficiales en este empeño. Con algunos me he equivocado, con otros he acertado. Pensé que el general Díaz podría ayudar a este propósito. Mi primera decepción estuvo en que solo hasta el final, cuando el triunfo era posible, decidió apoyar mi campaña. Meses atrás habíamos acordado dar ese paso que sería un mensaje de unidad. Muy tardíamente llegó a una reunión para decirme que quería ser ministro de Defensa. Yo ya había previsto a Iván Velázquez porque me daba un claro mensaje de lucha contra la corrupción al frente de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ya en el gobierno, yo fui el que decidí nombrar como viceministro al general Díaz. Al rato me llegaron los informes sobre maltrato agudo al personal laboral por parte de él y la inconformidad del ministro con sus actuaciones. Por eso salió del ministerio. Des en cuenta el motivo por el cual este señor salió volando de este viceministerio. Esperé él que iniciara las investigaciones sobre casos de corrupción, con denuncias ante las autoridades pertinentes con sus pruebas, y tenía todo mi apoyo para hacerlo. No ocurrieron. Yo fui el que tomó la decisión de no permitir que los helicópteros rusos fueran llevados a Rusia al mantenimiento con la empresa contratada en otros gobiernos, ni que salieran a Ucrania como pedían los norteamericanos. Colombia no está con la guerra, sino con la paz en cualquier lugar del mundo. Cuando firmaron papeles para desobedecer la orden del presidente, se retiró al personal que insistía en mantener un contrato oscuro. Yo fui el que impartí la orden de cambiar los objetivos de la inteligencia para ubicar los grandes capos de las economías ilícitas y sus empresarios lavadores. El objetivo de la inteligencia no es perseguir a líderes de la oposición o magistrados. No es crear guerras con países hermanos, no es actuar criminalmente dentro de sus territorios. Son los constructores de economías ilícitas los destructores de nuestra nación. No entiendo cómo eso les molesta y les parece que es destruir la inteligencia, a menos que no se quiera que se apunte a los capos. Pensar que en mi presidencia, antes, ahora y después, pensamos en comprar 3 helicópteros italianos para mi oficina es delirante. La plata de la nación es para la justicia social. El único helicóptero italiano que tiene la presidencia lo compró Duque, señores, Duque. Es decir, que es falso la compra de estos 3 helicópteros que no se dio. Entonces, ¿de dónde saca este señor, viceministro o ex viceministro de Defensa, esto, no? Y termina diciendo: claro que hay que investigar la compra de armamento, las transacciones con la gasolina, el posible uso de bienes públicos para transportar, este polvo blanco, la actividad criminal dentro de otros países. Unas Fuerzas Armadas libres de corrupción, respetuosas de la gente y servidoras del pueblo son la base de la paz y de la construcción de una nación. O el gobierno sale o salen los corruptos al interior del Estado. Tremenda puya que lanza aquí Gustavo Petro frente a los corruptos, ¿no? ¿Se imaginan cuántos contratos accedían dentro de esta institución? Pues aquí se está desmontando todo esto. David Porras dice lo siguiente frente a este mensaje de Petro: el botín más grande de la corrupción siempre fue el Ministerio de Defensa, por eso se oponen a la paz. En un país sin conflicto armado no pueden justificar todos esos astronómicos contratos cobijados por las instituciones de inteligencia y seguridad nacional. Adelante.
También el sargento Chalá dice lo siguiente: el general Ricardo Díaz nunca participó en la lucha que se dio para el cambio, no dio la cara, estuvo escondido, preocupado y pensando qué irían sus compañeros si apoyaba la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. Tomó la decisión en los últimos días. Simplemente con el objetivo de buscar un cargo para su beneficio personal. Nunca estuvo de acuerdo con ser viceministro de Defensa. Su ambición era ser la cabeza del ministerio. Era inconformismo, lo demostró tratando de una manera déspota, grosera y arrogante al personal que trabajaba con él. En algún momento envió un emisario para que hablara conmigo al Hotel Tequendama. La persona me manifestó que el general quería hacer equipo. Según él, el ministro Iván Velázquez solo duraría un año y el relevo sería él. En su momento lo denuncié y al general no le gustó. Nunca estuve de acuerdo con los militares que apoyamos la campaña de Gustavo Petro, ¿no? Entonces des cuenta de dónde viene el resentimiento del general Díaz, ¿no? Y pues las palabras que hace Gustavo Petro frente a la salida de este señor. En otras noticias, frente a este entramado que se conoció de que militares se disfrazaron de disidencias de las FARC y que ya hay investigaciones, pues se ha generado una polémica porque pues el Ministerio de Defensa dijo que iba a investigar internamente a las Fuerzas Armadas qué estaba pasando. Pero, oh sorpresa, reapareció el fiscal Barbosa después de estar un mes perdido en vacaciones, atacando al gobierno de Gustavo Petro, atacando al Ministerio de Defensa, diciendo que ellos como fiscalía son los que tienen la obligación y el deber de investigar qué fue lo que pasó, y no el Ministerio de Defensa. Y esto fue lo que le dicen acá: fiscal Barbosa, usted investiga a discreción lo que le conviene, da veredictos expreso en unos y engaveta otros. Colombia no le cree. Además, las Fuerzas Armadas están obligadas a investigar violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Pero veamos qué fue lo que dijo el señor Francisco Barbosa. El presidente de la República señaló que volver al paramilitarismo y al despojo de tierra sería el peor error militar de la fuerza pública. Y dice que eso no puede pasar en su gobierno. Estoy de acuerdo. Sería muy grave que en el gobierno de Gustavo Petro se paramilitarizara el país. Luego el presidente señaló que el mismo ejército era quien debía hacer las investigaciones y su propio gobierno. Quiero decirle de nuevo al gobierno nacional y al presidente Petro que las funciones de investigación en este país no están en cabeza suya, sino en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. He venido insistiendo durante este año que no le corresponde al Ejecutivo en Colombia, conforme a sus facultades constitucionales, hacer investigaciones judiciales de ningún tipo. La investigación la hará la Fiscalía General de la Nación y no vamos a permitir tampoco que la jurisdicción penal militar se entrometa en una investigación que tiene que ver con los derechos humanos de las poblaciones rurales en este país. Esa circunstancia, por supuesto, es el eje central de esta declaración. ¿Ustedes qué piensan de las palabras del fiscal Barbosa? ¿Por qué querrá investigar esto donde se conoce pues un golpe dentro del mismo ejército? ¿Por qué hicieron esto estos militares? ¿Será que este señor Barbosa sí da con los culpables? Pues lastimosamente no le creemos. Resulta que en las últimas horas sí se hizo una investigación interna en el Ministerio de Defensa, en las Fuerzas Armadas, y pues ya salió aquí el general Luis Mauricio Ospina, comandante del ejército, y anunció que 10 militares comprometidos en la situación de Tierra Alta, Córdoba, fueron retirados del ejército. Las acciones disciplinarias y penales serán adelantadas por la Procuraduría y la Fiscalía. Escuchemos al general. Como comandante del Ejército Nacional, he tomado la decisión de retirarle la confianza y responsabilidad de portar las armas de la República y adicionalmente, para los mandos, separarlos del alto ejercicio de la dignidad del comando y control de la unidad militar, ordenando que no podrán ejercer ningún tipo de misiones de liderazgo operacional ni de inteligencia militar. Fue el Ejecutivo y segundo comandante del batallón con atribuciones disciplinarias quien dio inicio al proceso según las facultades que establece la Ley 1862 de 2017 y se corrió traslado a la Justicia Penal Militar y a la Procuraduría General de la Nación, quien por poder preferente asumirá la respectiva investigación disciplinaria. La Justicia Penal Militar comunicó que se dio inicio a la investigación penal número 298. J101 IPM por el delito de abuso de autoridad especial en averiguación de responsables. En igual sentido, y al no tratarse de actos del servicio, con ocasión y razón del mismo,
Este comando entiende que según el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia, el ente que adelanta el ejercicio de la acción penal es la Fiscalía General de la Nación. Pues vamos a ver hasta dónde llegan las investigaciones del brillante Francisco Barbosa, que ya le quedan escasos meses. Pues Alejo Berkel salió a pronunciarse. El fiscal Barbosa estuvo perdido como mes y medio. De la nada sucede lo de Córdoba con militares y aparecen atacando a Petro, haciéndose en la víctima, participando en política contra el ministro de Defensa, hablando de otros casos, haciendo denuncias con la procuradora y diciendo que es el único que puede hacer una investigación. Volvió todo esto sobre él y para su beneficio político. Vaya, vaya, le dice acá Alejo Berkel. La periodista Paula Herrera dice, no se puede afectar el buen nombre de una persona, su vida y dignidad. Quien declare contra alguien en los medios debe entregar pruebas sobre todo lo que afirma. Esto fue lo que dijo esta mañana el fiscal Barbosa y aplica para el caso del ex viceministro Díaz y de los Char, ¿no? Esto sí es verdad. Atentan con la buena honra de algunas personas sin ninguna prueba, señores. Pues aquí Fabián Díaz también dijo, el fiscal general de la Nación estaría persiguiendo a quienes persiguen a los corruptos. La fiscal Monsalve denuncia estar siendo perseguida por el fiscal Barbosa para apartarla del caso de la corrupción de los carros blindados de la UNP. Pero vamos a ver la intervención que hace pues aquí Fabián Díaz, el senador. Gracias, presidente. La fiscal Angélica Monsalve, quien ha venido adelantando diferentes investigaciones, siendo persecución, denuncia que el fiscal general Francisco Arle, uno de los casos de corrupción más graves en nuestro país, que son de más de 50.000 millones de pesos, estamos hablando de diferentes vehículos blindados, del contrato de los vehículos blindados que la fiscal Monsalve logró reactivar una Fiscalía, si no hubiese sido sino ella la que lo reactivó. Y que en estos momentos quieren quitarle este caso. Un caso que tiene diferentes pruebas, material probatorio con interceptaciones, con documentos, con testimonios. Actualmente hay unos presos justamente por estos contratos de los vehículos blindados, firmones. Pero los grandes poderosos que están temblando porque las investigaciones avanzan y buscan como de lugar quitarle este caso de las manos de esta fiscal, están buscando justamente que este caso lo cambien, que lo termine llevando otra fiscal. Ese tal vez será el interés por parte de los grandes poderosos. Ese será tal vez el interés de funcionarios de diferentes entidades que están involucrados, empresarios. Será tal vez ese el interés del exdirector de la policía, Rodolfo Palomino, que está involucrado en este caso de corrupción. Presidente y compañeros, no podemos permitir que quien persigue a los poderosos, quien persigue a los corruptos, termine siendo perseguida por la misma entidad que debería justamente garantizar que estas investigaciones avancen y no que se terminen archivando. Gracias, presidente. Tremendo esto, señores, como a Angélica Monsalve le quieren quitar este caso. Por otro lado, Vicky Ávila, mejor dicho, explotó de indignación porque aparecieron unos afiches en varias ciudades donde dicen que Semana desinforma y la ponen a ella en la carátula, ¿no? Veamos este póster donde dice desinformación y desestabilización, revista para Mili, y dice cizaña por semana, ¿no? Esto le ofendió a la señora Vicky Ávila. Aquí dicen, noticieros hablan mucha M, fake news, y pintan la caricatura de la señora Vicky Ávila. Y pues acá los afiches pues también pegados en varias ciudades, ¿no? Y Vicky Ávila salió a pronunciarse frente a esto y a echarle toda el agua sucia a Gustavo Petro. Pero ella, cuando afirma con mentiras, sin pruebas, varias cosas donde perjudica pues la buena honra, como la de Cecilia Orozco, o como la del presidente Petro, o como la de la misma primera dama, ahí sí no se dice nada, ahí sí es libertad de expresión, ahí sí ella es periodista. Pero aquí ella dice lo siguiente, este es el resultado de los ataques del presidente Gustavo Petro, y dice, numeral firme con Vicky, asimismo las amenazas se incrementan, mi única defensa es Dios, mi familia, mi trabajo, la justicia y ustedes. Y etiqueta a Gustavo Petro. Realmente es indignante lo de esta señora, ¿no? Después dice, ¿más? ¿Quién está organizando esto y quién lo financia? Y aparece una carátula donde dice Semana Propaganda, ¿no? Y aquí con una gorra, parece de general, ¿quién sabe? Esto es lo que dicen acá los usuarios frente a esto. Aquí otro usuario le dice Vicky Ávila que está considerando exiliarse con su familia. Tiene miedo que les pase algo. Este sí es un buen chiste. La familia más peligrosa de Colombia, que hasta Mancuso dijo que les teme. Tiene miedo.
que hasta Mancuso dice que les teme, tiene miedo. Celso también dice, Vicky está cosechando lo que sembró, manipula, desinforma, destruye, hace activismo por la extrema derecha, sus columnistas son del Centro Democrático y Cambio Radical y aún así quiere que la llamen periodista. El rechazo social que está padeciendo es justo, ¿no? Y pues etiquetan aquí las imágenes que están haciendo por todo Bogotá y por varias ciudades, ¿no? Pues frente a la financiación de estos afiches y todo, pues los usuarios le dicen, señora periodista, no todos somos como tú, que sin plata de por medio no te mueves. El pueblo despertó y hace uso de su libertad de expresión. Y de gratis. Esto es lo que dicen. Como Vicky Ávila dice y se hace la víctima por esta desinformación, pues des en cuenta el titular que sacó hace poco. Atención, General Ricardo Díaz fue ingresado de urgencias en el hospital militar en medio de los ataques del presidente Gustavo Petro. En medio de los ataques, cuando el presidente salió a decir por qué había salido este señor del Ministerio de Defensa. Pues el ex viceministro de Defensa, quien hizo varias revelaciones sobre actos de corrupción, tiene un antecedente delicado de salud. En la tarde de este jueves tuvo que ser trasladado por urgencias al Hospital Militar de Bogotá. Las primeras informaciones es que el general Díaz se encuentra en observación. El oficial cuenta con un antecedente delicado de salud, por lo que hace 10 años sufrió un infarto, ¿no? Su traslado de urgencias se presentó pocas horas después de que el presidente Gustavo Petro publicara un extenso mensaje en su cuenta X, antes Twitter, ¿no? Desestimando las denuncias del oficial en retiro y asegurando que salió del Ministerio de Defensa por maltrato laboral contra las personas que tenía a su cargo. Des en cuenta el artículo y la cizaña que sigue creando esta señora. Dice, su traslado de urgencia se presentó pocas horas después de que el presidente Petro publicara un extenso mensaje en su cuenta Twitter. Es decir, es culpa de Gustavo Petro, hágame el bendito favor con esta señora. Increíble que esta supuesta periodista siga atacando de manera vil pues al gobierno de Petro. Colombianos, esperamos que compartan este video que realmente es muy importante. Cómo el presidente Gustavo Petro aclaró la situación con este señor Ricardo Díaz y pues que está ardido porque no tuvo el ministerio. No acompañó la campaña de Gustavo Petro, llegó a lo último y ya quería que le dieran pues la cabeza del ministerio, ¿no? Un Ministerio de Defensa que siempre es querido por los corruptos para seguir manejando los contratos de la guerra. Tremendo esto, señores. ¿Qué opinan también del fiscal y lo que dijo sobre la investigación de esto de los militares, no? ¿Quién tiene la potestad para investigarlos? La Fiscalía. Pero el Ministerio de Defensa ya adelantó tareas y retiró a 10 personas de la institución para que sean investigadas. Muy amables. También, ¿qué piensan de la publicidad que le están haciendo en las calles a Revista Semana y a la señora Vicky Ávila? ¿Ustedes creen que Vicky desinforma o informa? Déjenos en sus comentarios estos mensajes. Muy amables por su opinión y esperamos vernos en otro próximo video.